La falta de empatía es algo cada vez más común en nuestros días. Desgraciadamente, esa deshumanización de los sentimientos hacia los demás es algo que con el paso del tiempo se ha hecho casi normal, especialmente en el entorno cercano, en el trabajo y en las escuelas. Esa práctica puede tener consecuencias negativas en las relaciones sociales, ya que las personas que la presentan pueden ser percibidas como egoístas y egocéntricas. Y desgraciadamente uno piensa que nunca nos va a pasar nada similar a lo que vemos en televisión, en el periódico o en internet. Ha llegado a ser tan cotidiano que cuando sucede en tu hogar, el shock emocional llega a ser explosivo, traumático y devastador. Mi nombre es Gloria Rivas y vengo a confesarles algo. Me he quedado viuda y sin mi única hija. No es que no la amara, pero nunca estuve presente para ella. Prefería colmarla de regalos y cosas materiales que prestarle atención. Desgraciadamente, todo debido a mi falta de empatía, a mi falta de solidaridad hacia las demás personas, fue que perdí a las dos personas que más amaba en este mundo, y a una gran amiga con ellos. Y es que reitero que uno piensa que a nosotros no puede pasarnos algo parecido. Suena y se siente como algo tan lejano, algo tan antinatural, tan inalcanzable, que llegamos a sentirnos inmunes, o inclusive ajenos a ser alcanzados por la maldad humana. Sentimos que estamos en una especie de burbuja protectora, que el dinero impide que algo o alguien pueda dañarnos, y mucho menos arrebatarnos la paz y la tranquilidad. Pero me equivoqué. La historia comienza no hace mucho tiempo. Fue precisamente durante los días del regreso a clases del 2016. Victoria acababa de pasar a segundo grado de primaria. Era una niña muy activa, alegre, sonriente. Te enamoraba inmediatamente su manera de ser, su risa y su valentía. Eso lo había heredado de su padre, Carlos, mi esposo. Él solía pasar tiempo con mi hija más frecuentemente, pero tanto él como yo siempre estábamos tan ocupados en nuestros trabajos, en nuestros asuntos y negocios, que apenas si le poníamos atención. Lupita, su nana, mi gran amiga y ama de llaves de la casa, era quien se encargaba de los pormenores de Victoria. Era mi nana desde que yo era una pequeña, por lo que formaba parte de la familia. Ella era quien la bañaba, la alistaba para la escuela, la llevaba y la traía de vuelta, la alimentaba y hasta la consentía. A veces demasiado, pero así son las nanas. Había ocasiones en las que, maldita la hora, sentía que mi hija era una completa extraña, y ella me miraba de la misma manera. Fue gracias a Lupita que la niña aprendió a leer, a sumar, restar y a dibujar, y gracias a ella fue que alcanzó el cuadro de honor en el colegio. Repito que nuestros malditos trabajos eran más importantes que nuestra propia hija. Y eso fue lo que me quitó a los tres, lo que me arrebató a mi hermosa familia. Justo en esos ajetreados días, pasó algo aterrador en la ciudad. Algo a lo que debimos poner mucha atención, a lo que debimos guardar especial cuidado, pero no lo hicimos. Las noticias estaban muy acaloradas. Por todas partes se hablaba de un loco peligroso suelto, a quien llamaban Juan el Chacal. Menudo nombre para ser un delincuente, pensé. Eran tantas y tan variadas las noticias que hablaban sobre ese tipo, que te mareaban, al grado que no pusimos especial atención en ello. O mejor dicho, nunca lo hicimos. Como dije, eso parecía tan ajeno a nuestro mundo, tan ordenado y tan bajo nuestro control. El caso fue que, toda la semana estuvieron hablando de él, al grado que tanto Carlos como yo apagábamos la televisión, el radio del auto
o nos entreteníamos en otras cosas. La vida de las personas que trabajan todo el día para simplemente tener lujos, cosas materiales, prestigio, termina al final siendo más vacía de lo que todos pudieran imaginar. Lupita tenía horas que había llevado a Victoria a la escuela. Había vuelto y preparaba la comida, cuando una de sus frases nos causó algo de gracia y curiosidad a la vez. «Ave María Purísima». Fuimos a ver qué la había puesto tan nerviosa. Sin embargo, se trataba de la noticia de ese sujeto. Nos volvimos a lo que estábamos haciendo, sin prestarle menor atención. No era de nuestra incumbencia. Sin embargo, Carlos tuvo una junta con nuestros compradores. Él, a diferencia de mí, se había criado en el campo. Su fortuna la hizo a base de la venta de maquinaria agrícola. La mía en base a inversiones en el banco de la cadena azul. Teníamos todo lo que creíamos necesitar, todo lo que pudiéramos comprar, y aún así nos sentíamos vacíos. Nunca pensé en lo obvio. Simplemente me importaba más llenar a mi hijita de cosas inútiles que darle un abrazo. Eso es lo que me quema las entrañas por las noches. Es un dolor que arde profundo en el alma, algo que no se puede definir y que no existe una manera de poderlo aliviar. En la junta, los compradores de Carlos hablaban acerca de la mentada noticia. Hasta ese momento, Carlos se enteró de lo que hacía tan especial al maldito animal apodado el Chacal. Se dedicaba a merodear por los colegios, en busca de víctimas inocentes. No era un abusador, sino algo mucho peor. Era un antropófago, con una hazaña inaudita, y al parecer le divertía, o algo peor, el llanto y el miedo de los pequeños. Por eso escogía a los más vulnerables, tal como su sobrenombre lo indicaba. De alguna manera, les separaba del grupo, hasta que finalmente el niño o niña no eran vueltos a ver de nuevo. Días después encontraban los restos en algún contenedor de los cientos que hay por toda la ciudad. Fue en la cena de esa misma noche en que Carlos me extremó su preocupación por Vicky. Reniego del día en que dije esa estupidez tan cruel y la falta de empatía y humanidad con toda mi alma. Cálmate, cariño. Esas cosas solamente le suceden a la gente pobre y que vive en pueblos alejados. Carlos me miró como si le hubiera dolido algo muy profundo, muy adentro. Por un momento olvidé el origen humilde de mi esposo. Cuando quise disculparme, ya era demasiado tarde. Para variar, cuando fue a darle las buenas noches a Victoria, esta ya estaba profundamente dormida. Desde esa noche, las cosas comenzaron a ponerse tensas en nuestro entorno. Mi hija estudiaba en el colegio Junípero, bastante cuidado y seguro. Solamente personal autorizado puede subir al autobús. Sin embargo, en el colegio salesiano pasa lo mismo. Y fue un martes cuando desapareció un niño de tercer año. Mismas características. Pequeño de estatura, tímido y apartado. El excluido de la clase. Lógicamente se armó un escándalo. Estaba en Puebla con unos inversionistas cuando Carlos llamó. Me puse muy tensa. Esa tarde volví como alma que lleva el diablo. Carlos y Lupita habían ido a recoger a la niña. Estaba bien. Dejamos de darle importancia. Corrijo, dejé de darle importancia al asunto, pues Carlos se miraba sumamente angustiado. Él, a diferencia mía, al menos sí convivía con Victoria. La llevaba al parque, a Chapultepec, a museos. Ahora desearía haber convivido con ambos más tiempo. Créanme que daría lo que fuera por estar 5 minutos con ellos otra vez. Pero eso no es posible.
Al igual que otras ocasiones, el cuerpecito fue desechado días después en una calleja cerca de Tacubaya. La escena era demasiado grotesca para mostrarla en pantalla, pero te daban a entender perfectamente el salvajismo de ese malparido sujeto. Caí en cuenta de que la situación era demasiado grave para simplemente ignorarla. Siendo honesta, me arrepiento de todo corazón. Fui una pésima madre, pero creo que hasta eso no fui mala con mi hija. 2 días después, estaba en las cercanías de Constituyentes y Reforma, cuando todos los semáforos se pusieron en rojo al mismo tiempo. Las bocinas de los autos no se hicieron esperar, apurando a uno y otro lado, pero todos callamos cuando un ruido espantosamente familiar hizo que mi corazón diera un violento vuelco. Los altos se habían activado para dar paso a una gran movilización policíaca. Se me hizo muy extraño. Nunca había visto tantas patrullas yendo hacia una sola dirección. Era algo que me asustaba, pero no tanto como ver camiones enormes, supongo blindados, ir hasta el final del contingente. Nunca me pasó ni por error la idea en la cabeza de que algo malo pudiera estar pasando. Por lo menos no en mi hogar, por lo menos no en mi familia. Finalmente, el tráfico volvió a la normalidad y reanudamos la marcha. Eran las 3 de la tarde cuando arribé a la torre del Banco Azul. Ni bien me instalé en mi despacho, Carlos llamó ahogado en llanto. Gloria, contéstame por favor. Ese maldito tiene a mi hija. Ninguna palabra tenía sentido. Sin embargo, mi alma sabía perfectamente de qué hablaba mi marido. Es común que personas de confianza vendan golosinas, postres y otras cosas en las cercanías del colegio. Esa tarde, sin embargo, hacía mucho calor, y como caído del cielo, una camioneta de paletas y helados llegó y vendió mucho. Llegué a chocar el auto contra la reja de mi propia casa. Los agentes trataban de detenerme, pero comencé a gritar como loca, ¿en dónde estaba mi pequeña Victoria? Carlos tuvo que calmarme y darme un sedante. Estaba totalmente alterada, pero la plática era solemne y tranquila, señal de algo grave. Según las palabras del capitán Díaz, agente a cargo del caso del Chacal, Vicky no iba a comprar, pues sabía que no debía tomar postres sin haber comido antes. Sin embargo, Lupita se lo consentía de vez en cuando, por lo que animadas se acercaron a la camioneta antes de abordar el transporte. Pero la nana notó algo raro, algo fuera de lugar. Justo al llegar a la camioneta, tomó fuertemente a Victoria para correr. Se dieron media vuelta para subir al autobús, cuando Lupita se detuvo en seco. Victoria gritó al ver a su nana siendo atravesada por un gancho metálico, el cual acabó saliéndole por la nariz. Vicky gritó muy fuerte, tratando de llamar la atención de la gente, pero ese maldito arrastró a ambas a la camioneta con suma facilidad. Luego, al huir, aventó a la calle el cuerpo inerte de Lupita, como si no valiera nada, con una facilidad que pareciera que se tratase de un trapo. Esa señora era como mi madre, como la abuela de mi hija, la única persona a la que le confiaría su vida, y ahora había fallecido de una manera brutal y espantosa. Días se deshacía en promesas y juramentos de encontrar a mi pequeña y dar con el culpable de su rapto. Victoria no era para nada sumisa, era mandona, un poco rezongona, pero era un angelito. Sabíamos que trataría de defenderse de alguna manera. El tormento empezó, pues a diferencia de las otras víctimas, mi hija no apareció 1 o 2 días después. Esos primeros días, no hubo noticias del Chacal,
No hubo desapariciones. La policía ministerial rondaba mi casa. Estábamos nerviosos, molestos, irritables. Ni una noticia, ni una pista del paradero de mi pequeña. Y 2 semanas después, todo nuestro universo se desmoronó, se convirtió en cenizas. El capitán Díaz llamó a solas a mi marido. Lo conozco perfectamente a fuerza de verlo. A pesar de no haber tenido contacto físico con él por años, sabía cada gesto, cada ademán que hacía. Y eso era algo extremadamente grave. Era algo muy malo. Él aplaude fuertemente una vez, se agacha un poco y levanta la rodilla derecha cuando es algo muy malo. Esa misma señal hizo cuando su padre murió. Trató con todas sus fuerzas de disimular que no lo había hecho, pero mi cara lo decía todo. Mi esposo es de Jalisco, es grande de estatura y siempre ha sido muy valiente y decidido. Sin embargo, parecía un niño asustado cuando dijo: «Debo ir solo, Gloria, por favor». 4 horas y media estuve esperando, con el alma en la mano, con la falsa ilusión de que mi bebé estuviera bien. Eran las 2 de la mañana cuando Carlos volvió, temblando como un cachorro asustado. En sus manos traía la batita a cuadros del colegio, toda rasgada y manchada de marrón. Cayó de rodillas y tuve que sostenerlo cuán grande es. Su llanto era desgarrador al igual que el mío. Ese maldito monstruo se la comió, Gloria. Ese bastardo se comió a mi niña, a mi bebé. Ese maldito animal. Esa noche se quedó dormido en mis brazos como un chiquillo. Nunca lo había visto tan indefenso, tan devastado. Pero al igual que yo, estaba destruido. Y no era para menos. Nos quedamos allí toda la noche. El sol nos sorprendió abrazados en el piso de rodillas. No tienen una maldita idea del dolor de perder a quien más amas, y peor de esa manera tan inhumana, tan bestial. Cuando pudo calmarse, se armó de valor y me dijo que era mejor que no la viera por mi bien. Que no era buena idea que me enterara de cómo había quedado mi pedacito de cielo. Pero me dijo que fue muy poco lo que dejó ese maldito pútrido y desgraciado. Reconocieron las prendas, porque Lupita insistía en bordar ella misma su ropa, además del gafete y los zapatitos que eran inconfundibles. Dejó tan poquito de mi niña que preferimos enterrarla junto a su nana. Después de todo, eran muy unidas, y Lupita era de la familia. Carlos y yo quedamos idiotizados por largos días. Apenas si nos movíamos, y andábamos por la casa en total silencio. Yo me quedaba en el cuarto de Victoria, llorando por horas, hasta quedarme profundamente dormida. Hasta que una noche, un fuerte ruido me despertó de golpe. El noticiero de medianoche presentó otro caso del maldito chacal. Vi la mano de mi esposo. Tenía una botella de brandy rota y su puño tenso y tembloroso. Jamás lo había visto enojado, y no era para menos. Y lo que le puso así era que unas cámaras de seguridad del colegio donde sustrajo a su última víctima mostraba claramente su rostro. Al darse cuenta de la herida, recogió los vidrios y se vendó. Sacó otra botella, se acabó la mitad de un trago y dijo: «Ahorita vengo, voy a ver a un cliente». Eran las 12:45 de la noche. Era evidente que no mentía, pero el cliente que iba a ver no era ni por asomo una buena persona. Debí detenerlo quizás, pero algo me decía que no debía hacerlo. Era una sensación de que iba a hacer algo definitivo para detener a ese maldito monstruo. Voces de varios hombres me despertaron a eso de las 5 de la mañana.
Discretamente me asomé y en la sala estaba Carlos hablando con un hombre que se notaba como militar o algo así. Su acento era del norte. Carlos sacaba un maletín con dinero, mientras que el tipo le mostraba las cosas tan raras que traía en el maletín que portaba él. Era algo como un equipo de motociclismo, pensé al principio. Nunca había visto nada igual. Luego supe que era un traje táctico de la Marina de Estados Unidos. Era todo negro y parecía de plástico. Sin embargo, le mostró que resistía golpes de cuchillo a corta distancia y disparos de grueso calibre, además de botas del mismo material, bastones, coderas, espinilleras y un casco. Lo que reconocí perfectamente fue un enorme machete. Hablaban en voz baja. Obviamente era algo ilegal. No comprendía el motivo de esa compra, pero sabía perfectamente cuál era su plan. Esa sensación de no detenerlo se apoderó de mí nuevamente. Me fui a dormir otra vez. Escuché su camioneta como a las 9 de la mañana. Iba con prisa. No volvió hasta las 11 de la noche. Al entrar se metió a la cochera. Me acerqué para verle, lavando los guantes del traje. Estaban totalmente manchados de sangre. Escurría desde el codo hasta los puños. No entendía qué estaba haciendo al principio, pero luego, al escuchar el noticiero, varios depravados estaban siendo hallados sin vida, y fue cuando lo comprendí. Ante la ineptitud de la policía, Carlos se puso a cazar a ese animal, aprovechando para sacar de circulación a todo aquel que dañara a niños. Por varias noches hice caso omiso, pero ya no podía permitirle que arriesgara la vida. Carlos, ya basta. Mi hija se ha ido, y nada de lo que hagas nos la va a devolver. Los ojos de mi marido reflejaban noches y días enteros de llanto y sufrimiento. Es lo único que me mantiene con vida, Gloria. Tengo que evitar que ese maldito vuelva a lastimar otro angelito, a destruir otra familia. Su voz se quebraba por el llanto. Yo no podía detenerlo, pero el capitán Díaz podría hacer algo al respecto, pensé. Lo llamé en cuanto Carlos salió. Di la descripción de su camioneta y las placas. La encontraron, pero a él no. Al parecer la había abandonado y continuado en otro auto. A eso de las 3 de la mañana, Carlos llamó. Me dijo que había localizado al chacal. Esa noche sería la última vez. Después de eso, después de vengar a nuestra niña, dejaría esa actividad. Sus palabras tenían un matiz triste, amargo. Cuando colgó la llamada, supe que no volvería a verlo, por lo menos con vida. Acechó, siguió y se coló a su guardia como todo un cazador, como un gato al acecho de una rata enorme y gorda. Se fue guiando por los gritos del pequeño que tenía cautivo. Lo estaba mordiendo, cuando Carlos le dio un bastonazo en las costillas. Pero si mi esposo era grande, ese maldito era enorme y robusto. Solo se dobló un poco, volteando a ver a Carlos. Nunca le habían interrumpido mientras cenaba. Sin embargo, Carlos no se acobardó ante la diferencia de peso y tamaño. Era más veloz y estaba preparado, pero el chacal era fuerza pura bruta. Bastaba con darle un golpe para que Carlos quedara muy dañado. Sin embargo, no se contuvo, no retrocedió. Le dio batalla como nunca en su vida había hecho. El monstruo en el piso entonces rió, y con su ronca y detestable voz, dijo: «Así que era tu hija. No cabe duda que era ruda al igual que su padre. Pero finalmente, eso da mejor sabor que el miedo». Al decir esas malditas palabras,
Carlos enloqueció. Se lanzó contra el devorador con todo, pero la resistencia le estaba fallando. El maldito lo sorprendió y finalmente pudo contenerlo. Le rompió el brazo izquierdo, al tomarlo y azotarlo varias veces contra un muro. Aún así, Carlos se empeñaba en no dejarlo escapar. Lo tundió con los bastones y le clavó el machete en una pierna. Pero se confió. Sin aviso alguno, el chacal le dio un abrazo mortal, tratando de romperle los huesos. El chacal frunció el ceño cuando Carlos comenzó a reír. ¿De qué te ríes, imbécil? Me voy a tragar tus entrañas. Dos grandes estruendos rompieron el silencio de la madrugada. Carlos cayó, aún riendo, mientras decía: «Te atrapé, maldito animal. Te tengo». Todo fue presenciado por un pobre y aterrorizado chiquillo de 10 años, que afortunadamente, y gracias a mi marido, no pereció en las garras de ese puerco. Cuando el capitán Díaz pasó a mi casa, sabía que todo estaba terriblemente mal. Al llegar, Carlos aún reía. Conservaba su buen humor, a pesar de tener la espalda y las costillas rotas. Le pidió un momento al capitán para dejarnos despedir. «Lo atrapé, cielo. Lo atrapé». Le dijeron de las lesiones, pero todos sabíamos que iba a morir en cualquier momento, por lo que lo recosté sobre mi regazo. Platicamos por un largo rato, hasta que comenzó a dormirse. Mi única reacción fue decirle: «Ve con ellas, amor mío. Ya te están esperando». El golpe fue devastador para mí. En menos de un mes perdí a toda mi familia. Sé que no repara nada lo que omití en su momento, pero las fortunas de ambos las empleé para ayudar a niños huérfanos. Son ellos los más lastimados, los más solos, los más desamparados, los que me han ayudado a sanar. Sé que ni todo el oro del mundo, ni nada de lo que haga me devolverá a mi familia, pero siento un poco de alivio al ver las caritas de esos angelitos. Trato de reparar mi corazón, intentando reparar el de ellos. Y creo que lo estoy logrando. No puedo evitar las lágrimas de agradecimiento y a la vez de dolor, cuando cariñosamente me dicen mamá.